Bienvenidos amigos a una nueva edición de Retos de la Sociedad Venezolana, donde se analizan temas bajo la óptica académica. Hoy, como siempre, un tema interesante, un tema donde todos vamos a aprender de él. Quizás hemos escuchado un poco, pero hemos visto realidades acerca de lo que son las empresas familiares, cómo se concibe, hasta qué generación pueden ser exitosas, en fin. Por eso contaremos primeramente con William Garnier. Él es contador público egresado de la Universidad del Zulia, posgrado en Administración de Empresas en la Universidad Rafael Urdaneta, instructor de los cursos de desarrollo profesional en el área financiera, de auditoría y de empresas familiares. Fue director de la Junta Directiva del Instituto Venezolano de Ejecutivos en Finanzas y actualmente se desempeña como socio director de la empresa consultora Team Solution, doctorado en Ciencias de la Educación y miembro del Colegio de Contadores Públicos del Estado Zulia. También tenemos a James Ramos. Él es licenciado en Contaduría Pública de la URBE, especialista en Gerencia Tributaria de la Universidad Rafael Urdaneta, egresado del programa de Gerencia del IESA, cursando actualmente la maestría en Finanzas de la Universidad del Zulia y es gerente general de una importante ferretería del país. Bienvenidos a los dos. Gracias. Espero que todos, tanto nuestros televidentes como los que estamos aquí presentes, aprendamos de este importante tema que, como lo dije antes, quizás hemos visto mucho de estas empresas familiares que existen en nuestro país, pero no sabemos cómo se conciben. Muchas gracias por la invitación nuevamente a Milagro. Nos mantiene unos lazos de amistad muy buenos y gracias a ella estamos aquí nuevamente, ¿no? Este tema de la empresa familiar de verdad que es bien amplio y a mí particularmente me apasiona, ¿verdad? Es un tema que apasiona internacionalmente, mundialmente. El Producto Interno Bruto de los países, el 90%, 85% lo generan las empresas familiares. Por ahí tenemos que empezar. Es muy importante estas empresas, ¿verdad? Hay gobiernos como España, estamos hablando de una gran potencia en Europa, le da mucha importancia a las empresas familiares y mantiene mucho seguimiento a ellas para que ellas permanezcan en el tiempo y tengan larga vida, ¿verdad? ¿Cómo nace una empresa familiar? Una empresa familiar nace con un emprendimiento, como todo. Hoy está muy de moda el tema de emprendimiento. Usted ve emprendimiento en las redes sociales, en televisión, etc. Yo sigo a unos grandes amigos que se llama el CIACE, de la alcaldía de Maracaibo, dirigido por Marjorie Colmenares, creo que es. De verdad que ahí hace una buena labor con estos emprendimientos. Entonces, después del emprendimiento viene la empresa familiar. Nace una idea, correcto, ¿verdad? Estamos conversando antes de empezar el programa de la universidad, que lastimosamente no hubiese gustado contar con el rector segunda generación, ¿verdad? Que de eso vamos a hablar. Nació una idea, yo recuerdo que fue el CUNIVE, ¿verdad? Y el CUNIVE fue algo pequeño, comenzando. O sea, nadie se imaginó que un CUNIVE, que era un emprendimiento, se iba a convertir en lo que es hoy la Universidad Rafael Belloso Chacín. Ese es un ejemplo de emprendimiento que nace bien, pero puede terminar mal o puede terminar exitoso. ¿De qué depende de que un emprendimiento siga una larga vida y un crecimiento como, por ejemplo, puedo decir nombres de empresas, claro, ¿verdad? Empresas Polar, conocida por todos, claro, muy de moda, ¿verdad? ¿Por qué hoy Empresa Polar es lo que es? Definitivamente por una principal razón, hay muchas, pero hoy solamente vamos a tocar, el tema de empresa familiar es muy amplio, hoy solamente vamos a tocar el tema de la sucesión. ¿Qué significa sucesión? Muchos se asemejan sucesión con el impuesto. Se murió alguien, a nivel del derecho. Del derecho, crean una sucesión. Correcto. Y se van y declaran los impuestos sucesorales, así se llama. Y tal. Eso existe, pero ese no es nuestro tema hoy. Eso se lo dejamos a los abogados, porque si no, no podemos abarcar todo. Nuestro tema sucesión significa entrega del mando. En los mexicanos, no sé cómo lo llaman de otra forma, nosotros es cuando hay una carrera de relevo, ¿qué es lo que se entrega? Cuando hacen una carrera de relevo, se entrega
no recuerdo ahorita, eso es, o sea, una carrera de relevo. Yo te entrego el mando, lo tomo, te lo entrego, lo tomo. ¿Quién es el primero? El fundador. El fundador creó la empresa, luego le toca a ese señor llamado fundador, en este caso tocamos el tema de la urbe, ¿verdad? El doctor Belloso, él en algún momento de su vida, él pensó, ¿quién me va a suceder? Eso no es casualidad, eso no debe ser, a veces sí es. La sucesión debe planificarse. Entonces, ¿qué vamos a hablar hoy? Y vamos a extendernos eso en la planificación de la sucesión. Pero ahí, en este caso, alguien tiene esa idea de emprendimiento, hay una idea. Imagino que esa persona o ese fundador de esa empresa tiene una visión y obviamente el hijo, el sobrino, quien venga a ocupar su lugar, la hija o la sobrina también, tiene que adaptarse a esos principios y a esa visión que tuvo algún día ese fundador, porque de repente si no va dentro de los mismos lineamientos organizacionales, no puede mantener a la empresa estable. Estable y seguir lo que hizo papá, vamos a llamar, ¿verdad? Eso es cierto, o sea, la empresa se va creciendo, se va organizando entre, nosotros lo llamamos formalización, institucionalización de la empresa familiar. La empresa familiar en emprendimiento generalmente es una pequeña empresa manejada muy rutinariamente. Entonces, vamos a institucionalizarla. ¿Qué significa institucionalizarla? Hacerla una institución. Polar es una institución. Entonces, ¿cómo lo logramos? Con estándares, con normas, con procesos, con gobiernos, estructuras de gobierno, que eso lo podemos hablar al final si nos da tiempo, pero no es el tema. ¿Qué es gobierno? Todo el mundo lo sabe. O sea, lo que llamamos gobernanza en la empresa familiar. ¿Cómo se gobierna? Generalmente las empresas familiares se gobiernan, como digo yo, a la hora del almuerzo. Se reúne el papá, la mamá y el hijo, el domingo. El hijo y el papá van en el mismo vehículo y desde que salen de la empresa hasta la casa están gobernando, o sea, están gerenciando la empresa. Eso es informal. Eso es lo que buscamos, más formalidad. Entonces, y es positivo porque es bueno, porque realmente, aunque un empresario determinado quiera construir o realizar una empresa con una visión para aportar a la sociedad, para hacer crecer un área determinada. En este caso hablábamos de la educación, pero hay otras áreas como Empresa Polar, la economía del país. Pero también tu empresa, tú quieres dejárselas a tu descendencia para que ellos tengan cómo vivir y cómo seguir proyectando esa imagen y hacerla crecer aún más de lo que ese padre se le entrega. Se llama formación. O sea, hay que formar, entonces, lo que usted plantea es muy interesante, hay que formar a esos sucesores para que continúen. ¿Cómo lo formamos? En ese, primero, si organizamos lo que llamamos planificación sucesoral, tiene que haber en principio un papá que se va a retirar. ¿Qué es el retiro? La entrega de la llave, la entrega de la silla, del caballo, la entrega de la silla ejecutiva. Pero tienes que planificar tu retiro. Para que exista una sucesión, tiene que haber un retiro. Normalmente en este país, en nuestro país, en nuestra idiosincrasia, los fundadores les cuesta retirarse, ¿verdad? Y muchos mueren en la silla de montar. Porque cuesta también como para un ciudadano normal darse cuenta que algún día tiene que retirarse y que otra persona asuma su... Tiene que suceder. Vamos a seguir hablando de este interesante tema en la próxima parte aquí en Retos de la Sociedad Venezolana. Las empresas familiares, ¿funcionan? ¿Cómo estamos estadísticamente en nuestro país y en el mundo entero? Ya conversábamos un poquito sobre ese porcentaje, ya venimos. Seguimos con más de Retos de la Sociedad Venezolana. La empresa familiar. Un tema que
yo creo que nos toca bastante fuerte porque es parte también del desarrollo de un país y vemos como empresas exitosas, y se nombraba Empresas Polar, se nombraba la Universidad Rafael Belloso Chacín. Muchas empresas en todos los ámbitos familiares han sido exitosas y han tenido su continuidad a través del tiempo. Hablamos de la formación. Ese fundador tiene que planificar para poder algún día, o saber que algún día en su retiro, tiene que haber preparado a quién va a ser su sucesor, por aquello de que tiene que inclinarse a su visión, a su misión de la empresa, a todo lo que está proyectando o lo que debe proyectar la empresa, y obviamente también tener conocimiento del ámbito donde está ubicado esa empresa. Sí, esto de formación es medio complicado, ¿no? Es cierto que hay que formarlo y tienen que seguir mi visión, pero yo conozco casos muchísimos y hemos estudiado casos donde el hijo más bien transforma la empresa. Donde el hijo innova, la transforma, crece, crea nuevos negocios, que el papá nunca se atrevió. Yo tengo un caso muy conocido, y la dama lo conoce, que es Salvador, ¿verdad? Y le estoy haciendo publicidad a mi amigo Michele de Salvador. ¿Qué pasa? Su papá, el que lo quiera ver, está allá en Costa Verde. Ahí está. Él dijo, hasta aquí llegué yo, ¿verdad? Conozco la historia, pues me la contó el hijo. El hijo dijo, no, papá, yo no quiero ser peluquero, yo quiero ser empresario. ¿Y qué hizo él? Se fue a la franquicia. El papá jamás le pasó el concepto de franquicia por la cabeza y no creyó en el proyecto del hijo. Y hoy el hijo ha demostrado que la franquicia... Hasta dónde ha llegado, ¿no? Ojo, es internacional. Usted la ven en CNN, la publicidad de la franquicia. Y él se siente muy orgulloso de eso, el hijo. Y en verdad hay que aplaudirlo. Él innovó, creció, hizo todo, formalizó la empresa, la institucionalizó y hoy día es una empresa exitosa. Entonces, a veces esto de que el papá quiere que se siga su visión, es cierto, ¿verdad? Y forma el hijo, etcétera. Pero definitivamente el papá de Lorenzo Mendoza, vamos a llamar el abuelo, o el abuelo de Patricia Pineda en Panorama, jamás a lo mejor pensó que Panorama iba a llegar a ser lo que es hoy, ¿me entiende? O que iban a vivir en una Venezuela como hoy, donde un periódico impreso es de 3 páginas, donde ahorita existe el mundo digital, etcétera. Todo eso le tocó fue a la nueva generación. No sé, por decir algo, la nona y el nono de Víveres de Cándido jamás se imaginaron que Andrés de Cándido y sus hermanos iban a tener la visión de crecimiento que llega ahorita, ya están en Falcón con 2 supermercados, etcétera. Vamos a pensar en otro país. O sea, vamos a acordarnos del de Cándido que íbamos y conseguíamos todo, ¿verdad? Muy bello todo. Entonces, ese de Cándido que llegó a tener o tiene como 10 tiendas, ¿verdad? Eso lo impulsaron fueron los hijos. Recuerden al nono que era Pepe, la bodega de Pepe arriba, él dijo, yo me quedo en mi bodega. Y le crearon la bodega arriba. Bodega, entiéndase, es donde vendía los licores. Pueden existir entonces estas dos aristas. El padre que tiene la visión y que quizás en esa parte es mucho más emprendedor que el hijo y que le da los dilemas, tú vas a seguir esto, y el hijo lo sigue. Y también el hijo que dice, no, tú estás hasta aquí, yo voy por más. A esos dos lados puede ser positivo. Sí, positivo, sí, coexisten los dos y se suma, maravilloso. Pero muchas veces eso trae enfrentamiento. O sea, que mira todo esto lo complicado que es. Porque la empresa familiar la dirigen las emociones. O sea, acá en Urbe hay un rector, ¿verdad? Y de ahí hacia abajo ya no hay más familia. Ello es lo que yo entiendo, ¿verdad? Entonces ustedes, todos los empleados de la Urbe, tienen que seguir unas directrices, etc. En la empresa familiar hay muchas emociones. Está el papá, el hijo, la hermana. Imagínense ustedes, cada uno de ustedes, los que me están escuchando y los que están acá, imagínense su familia. Mi familia somos 7 hermanos, mi mamá y mi papá. Mi papá nunca tuvo empresa, fue un trabajador muy honesto, que en paz descanse, pero yo me imagino mis hermanos, nosotros 7, gerenciando una empresa. Complicadísimo. Sí. Porque en mi casa hay mucho choque de emociones.
emociones negativas, porque las positivas, bienvenidas sean. Eso es lo que quisiera también que el profesor James me dijera sobre qué positivo puede ser, porque por ahí dicen que Dios, por ejemplo, a la familia es tan sabio que te colocan con personas que quizás no hubiese sido amigos, porque tienen intereses totalmente diferentes, porque, por ejemplo, en mi casa hay un médico, una comunicadora y una ingeniera civil. No tiene nada que ver, tenemos intereses, tenemos que convivir, nos las llevamos bien como familia, pero a lo mejor no es el tipo de amigos que uno no escogería, no por ser buena o mala persona, simplemente no van con los mismos intereses de uno. Entonces, ¿qué tanto esto puede chocar en una empresa familiar? ¿O tan positivo o negativo? Fíjate lo siguiente, primero tenemos que ver la magnitud o el tamaño de la empresa familiar. O hablando un poquito de estadística antes de hacerte ese comentario. El mayor empleador en el mundo son las empresas familiares, de eso no hay duda. Pero el gran detalle de esto sucede es que solamente el 30% pasa a una segunda generación y un 10% pasa a una tercera generación. Pero ¿qué sucede? De ese 30%, las estadísticas nos dicen que el 60% se ven afectadas al momento de la transición, ¿okay? A la entrega. Y tenemos que entender que la transición no es un paso, la transición no es un acto donde, como un Miss Venezuela, claro, que yo te tengo una mano. No, es un proceso planificado, debe ser un proceso planificado. ¿Qué es lo que sucede en muchas empresas? Que cuando vemos al nono o vemos al padre en un momento de enfermedad, es que comenzamos a pensar en los procesos de transición. Y es el gran error en que han caído las empresas. Entonces, para eso son los especialistas, los terceros que pueden entrar a crear gobiernos dentro de estas empresas y asesorar y ver todo ese proceso de transición. ¿Por qué? Porque tú tienes primero, la persona, si es un heredero, tú tienes que hacer un preacuerdo. ¿Cuál de los herederos? Porque no vamos a escoger de pronto, no se trata de escoger al más simpático o al que se le haya bien con todo. Mejor preparado. Y no solamente al mejor preparado, porque es que comienza un conflicto de intereses. Muy bien lo explicaba William. Hay emociones dentro de las empresas familiares. Fíjate lo siguiente. Partamos un ejemplo, que una empresa tenga 5 gerentes, operaciones, el inventario, etcétera. Y existe un problema familiar de enfermedad. Prácticamente esos momentos la empresa no trabaja. ¿Por qué? Porque todos están dándose la mano dentro de un proceso interno familiar. En otro tipo de empresas esto no sucede. Claro, y en estas empresas familiares hablamos en la parte de quien dirige, la parte gerencial. Correcto. Pero obviamente dentro de esa forma estructural de la empresa, los que están, por decir, por debajo de esa escala estructural o de esa organización, no necesariamente son familia. Eso es, sí. Por eso mismo. Existen 2 tipos de gobierno. Uno, donde simplemente el presidente es un heredero, es un familiar, es un hijo, un sobrino, una hija, y otros tipos de gobierno donde todas las gerencias pertenecen a la familia. Esto tiene sus ventajas y sus desventajas. Nosotros tenemos que entender que existen terceros que se ven afectados. No solamente es la familia como tal, es aquel proveedor que en un momento determinado existían unos niveles de confianza con el don del negocio y existe una relación personal, amistosa. ¿Cómo queda ese tercero frente a ese proceso de transición? Tenemos que evaluar. ¿Cómo quedan los trabajadores frente a los procesos de transición? Es decir, cuando tú tienes en tu empresa que tiene 30 años, tienes un trabajador que tiene 25 años, y es la mano derecha de ese presidente y que se siente parte y que se siente dueño, porque es una de las características principales de la empresa familiar, es el nivel de compromiso, la imagen que tiene de que sienten esa compañía de uno. ¿Cómo es la aceptación? No solamente de los terceros, de la familia, sino también del cliente interno, como hoy día se dice, que son todos los trabajadores de una organización. Y precisamente, vamos a hablar de eso en la próxima parte del conflicto. Tocábamos el tema de que de repente a veces hay trabajadores que tienen identidad no con la empresa, sino con el dueño de la empresa. Yo hago esto por ti, lo voy a seguir haciendo por ti, pero hay el cambio o hay esa sucesión y viene un nuevo gerente que aunque sea familia, puede existir rechazo dentro de los trabajadores o dentro de la misma estructura gerencial del equipo de confianza del fundador. ¿Qué pasa con ese tipo de conflicto o cómo tratar de lidiarlo o superarlo para que una empresa familiar se mantenga en el tiempo y dure muchos años? Ya venimos, esto es Retos de la Sociedad Venezolana.
Seguimos con el tema de retos, la empresa familiar. Y dejábamos, digamos, para este corte, el tema del conflicto. Primero, el posible rechazo ante la nueva gerencia o al nuevo líder dentro de esa empresa familiar y también quizás conflictos que pueden existir internamente a la hora de escoger quién va a ser ese sucesor. Sí, definitivamente la palabra conflicto está presente en la empresa familiar, pareciera que siempre, ¿no? Todo el tiempo. Yo en el pasado dictaba una charla que tenía por nombre Gerenciando el conflicto en la empresa familiar. Luego hice un seminario de crecimiento personal y aprendí que las cosas hay que verlas positivo. Entonces le cambié el nombre y lo llamó ahora Empresas Familiares Exitosas, Familia Feliz. Pero en realidad es lo mismo. ¿Por qué tocaba el tema del conflicto? Porque está presente siempre y está presente, como usted lo dijo y como lo dijo James, entre primero los trabajadores que se identificaron, tienen sentido de pertenencia, tal vez no con la empresa, sino con el fundador. Eso suele pasar y tenemos muchísimos ejemplos de eso, ¿verdad? Luego viene el hijo con otro temperamento, con otro carácter, con otra forma de ver la vida, con un nivel de inteligencia emocional muy bajo, ¿verdad? Con un nivel de conciencia bajo. Bajo cuando digo es porque son personas que la ira los ataca. El papá era un señor tranquilo, etc. Ahora el hijo viene con otra tónica y los empleados no están. Eso crea mucho conflicto y eso definitivamente daña a la organización porque puede haber pérdidas de talento. Ustedes me han escuchado a muchos profesores decir, yo esa empresa familiar, yo no trabajo ahí. Y hay empresas familiares que les cuesta y tienen que ofrecer grandes salarios para poder captar gente buena por los mismos conflictos. Ya nadie quiere trabajar allí porque tal vez el hijo ya tomó el mando y tiene otra forma de gerenciar. El hijo solo esperaba el día en que el papá le entregara la llave. Todavía no sé cómo se llama lo que se entrega en la carrera de relevo y ustedes no me han ayudado. Entregar el testigo. El testigo, correcto, pero entregar un patrimonio que viene como en una balanza, porque viene creciendo. Yo quiero que mi empresa sea productiva por esto, por Y, pero al mismo tiempo porque se la quiero dejar a mis familiares para que continúen, ¿no? Y es jugar, yo sé que en un futuro, o la mayoría de los gerentes deberían empezar así, debo dejarle esto a alguien, a un hijo, sobre todo a una familia, a un sobrino. ¿Por qué? Porque quiero que mi familia se siga sustentando a raíz de la empresa y además haga crecer lo que yo un día soñé. Exactamente. Esas estadísticas que planteaba Jane, de que solo el 10% llega a la tercera generación, son muy ciertas. Entonces, es por eso, porque los conflictos son tales. Así como hemos hablado de empresas exitosas, yo les voy a mencionar algunas y ustedes verán si se me va a caer la cédula. Caramelos La Suiza, todo el mundo la menciona como una referencia en la esquina de Bellavista, ¿verdad? Pero alguien se ha preguntado qué pasó allí. Ustedes recuerdan L. Urdaneta en la 72, ¿verdad? Que está cerrada con la Santa María Bajada y ahí hay mercancía, o sea, ahí hay cosas. Hay un conflicto de hermanos, etcétera, que no vamos a entrar a analizar en detalle. Y uno de ellos montó Práctico, creo que se llama, en la misma tarde. Miren cómo se maneja esto. Hay hermanos que hacen clan de hermanos la política existe en todas partes. Correcto. ¿Verdad? Y ellos también se organizan para tumbar al hermano, para sacarlo, yo ahorita estoy manejando un caso de unos hermanos muy famosos en Caracas, no digo los apellidos por respeto a ellos, pero se están matando, pues. Y no puede ser, porque eso destruye la empresa familiar. Entonces, ¿qué es lo que pasa con ese 10%? Que tenemos que hacer que ese 10% crezca y por eso estamos buscando fortalecerlo con este tipo de actividades. Yo siempre digo... Y ahí el de liderazgo, y ahí no hablo de quien, en este caso del fundador, ejerce una influencia bastante importante, porque yo sé para dónde voy, yo soy el líder, yo soy el fundador, y voy preparando en el camino para, en el momento que yo decida irme, yo sé, ya yo les expliqué a todo el mundo por qué esta persona es la que se va a encargar de ese patrimonio que fundé, y los demás van a tener otros roles en esta o en otras empresas. Pero eso es delicado también, y William me puede ayudar en esto.
los jefes, los antiguos presidentes, tampoco son coaching, y eso es una realidad. Tampoco son asesores. Entonces, hay una confusión, una línea muy delgada entre lo que puede ser la parte emotiva, porque ¿qué quieres tú? Que sea tu hijo el que se encargue de todo tu esfuerzo durante 30, 40 años. Es algo razonable, es algo lógico. Y muchas veces el hijo varón. Y el hijo varón, y entonces agarran el primero, el primogénito. Entonces, eso es una realidad. Pero recordemos que los presidentes no son coaching, no son asesores, y de pronto en orígenes tenían ciertas carencias de pronto de escuelas, universidades, y eso es una realidad, porque se dedicaban, fueron empresas creadas más que con constancia, con dedicación, con emoción, y con cierta carencia, en su mayoría, con cierta carencia de metodología, de técnica, como lo dijo William en El primer negro, y eso es una realidad. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con ese proceso de selección. Eso es un proceso de selección un poquito más complejo, por eso es que sostengo, es decir, la entrega no es un acto, es un proceso profundo que tienen que participar todos los sectores, el interno, los terceros y sobre todo la familia, porque es un acuerdo, porque tú planteabas algo muy interesante, que es buscar una posición cómoda para todas las partes. Entonces, vamos a escoger al más simpático o al que nos habla en mejor tono a todos, y esa no es la realidad, y esa no es la realidad, no es la necesidad que necesita esa empresa. No, por supuesto. Bueno, de este tema que es difícil, porque a veces juega también, más allá de lo que uno piense, juega también el corazón de aquella persona, y eso en materia empresarial tiene que ir a un lado, ¿no? Sí, yo digo muchas veces que a veces hay que dejar el corazón en la nevera, congelado, y yo voy a tomar la decisión de quién va a ser mi sucesor, y tengo que dejar los sentimientos en la casa y controlar mis emociones y buscarme ese asesor que plantea James, porque yo solo no voy a tomar esa decisión. O sea, voy a escoger a mi hijo mayor, voy a escoger al que le sigue. ¿Por qué no la mujer? Bueno, ya hablábamos casos de Panorama, está la señora Patricia, ¿verdad? Hablamos del caso de Cisneros, está, creo que se llama Patricia también, etcétera. Mujeres, estoy hablando de mujeres, porque siempre existe el papá que piensa que es el hombre. Pero hay algo muy importante con esto de la sucesión. Cuidado, a veces no es ninguno de los hijos. Acaba de vivir un caso, y James le consta también, porque la empresa donde él está, si se quiere, él está en un cargo que debería estar un hijo, ¿verdad? O un familiar, y no lo es. Tengo un caso, ¿verdad? En la COL, que eran 3 fundadores, y los 3 fundadores tienen hijos, muchos hijos, y ellos 3 tenían cada uno su candidato, trabajando en la empresa. Llegó el momento de tomar la decisión, la tomamos hace 2 años, y les cuento que no fue ninguno de los 3. O sea, ellos decidieron que ninguno de los 3 estaba preparado. Y puede ocurrir también que y con esto nos vamos a ir a la pausa, puede ocurrir también el caso de que un determinado hijo o los hijos no sientan interés por esa empresa. Perfecto. Y digan, papá, yo voy por otro lado. Y ahora les cuento algo interesante. Exacto, me gustaría de eso. Y escojo un personal de confianza que siga mis lineamientos y que haga exitosa esa empresa. Por supuesto. Yo coloco un gerente general, sigo velando por mi empresa, y a lo mejor esa empresa sigue generando ingresos a la familia, pero mis hijos siguen siendo emprendedores, pero en otra rama o en otro tipo de empresa que no tiene nada que ver con la mía. Excelente. Vamos a la próxima parte, ya venimos, y me gustaría un ejemplo en ese caso, ya ven. Seguimos con más de retos de la sociedad venezolana, en este reto de la empresa familiar. Y dejábamos para este segmento un ejemplo de aquellos hijos que no sienten interés por las metas o por esa empresa de ese fundador. No quiere decir que ellos no apuesten a que sea también una empresa exitosa, pero le dicen, mira papá, yo de verdad puedo tener 8 hijos y ninguno quiere seguir ese camino, y forman otro tipo de empresa o se dedican a una profesión en específica. Hay un refrán popular que dice que Dios le da barba al que no tiene quijada. Eso suele suceder a veces en las empresas. No vamos a decir 8 porque eso es mala suerte. Mala suerte. Sí, o sea, vamos a hablar de 4 hijos, 5 hijos, ¿verdad?
y puede ser que ninguno de los 5. Ustedes no han visto, papá, que se lleva al niño desde pequeño para la finca. Claro. Y el niño se va, eso es su peor frustración. Crean un niño frustrado, obstinado, molesto, porque él no quiere ir para la finca. Y llega un momento cuando ya es mayor de edad, cuando ya decide, papá, quédate con tu finca. A mí no me gusta el sol, a mí no me gusta el olor que hay en la finca, por supuesto no me gusta la finca. Entonces eso suele suceder. Cada uno de los hijos tiene un deseo, un plan de vida, etcétera, y yo no se los puedo cambiar. Hay hijos, por ejemplo, yo siempre menciono la palabra bohemio, y no me malinterprete, pero le gusta la pintura, el arte, la cosa, diseño. Entonces, ¿qué voy a hacer? O le monto algo que se parezca a eso, o lo mando a Europa a estudiar música, o el otro lo envío tal. Y mi problema es qué hago yo con mi empresa. Y eso es un problema de muchas familias. Cuando usted mencionaba de que, Angélica, de que nombramos al gerente general, el caso de James, que es gerente general de la empresa familiar donde él trabaja, ese señor lo está nombrando gerente general, pero esos señores en algún momento van a tener la falta absoluta o temporal, van a tener una falta en la empresa, bien sea porque les tocó el momento que los llama Dios para que vayan al encuentro con él, o porque les da un accidente, un ACV, etcétera, y quedan inhabilitados. Eso nadie lo sabe. ¿Qué pasa con ese gerente general cuando el fundador queda habilitado o se muere y los hijos no están interesados en la empresa? A la larga, alguien va a tener que interesarse porque existe lo que es la propiedad. Eso es mío, usted lo dijo, el sustento. Claro. Y no es, o sea, esa empresa no es de James. ¿Qué hacemos como recomendación? Le decimos que le den acciones a James. Ya te lo he dicho como en 2 o 3 formas. Yo me imagino que ya te lo han dado, ¿verdad? Ojalá que los dueños de la ferretería, lo podemos decir, ¿verdad? Sí, ferretería Arsi, en algún momento tomen la decisión. En el caso que yo les dije que ninguno de los hijos le dieron una participación al gerente general de un 5%, él me dice, William, yo puse todos mis ahorros ahí, pero ya él tiene sentido de pertenencia porque desde pequeño estaba en la empresa, ¿verdad? Un ingeniero, y también porque tengo el 5%, 5 o 10% es el número ideal, pero entrégale acciones y te vas a garantizar una persona que ya ahora es tu socio. Después él va a ser el accionista minoritario y el resto de los hijos que no se quisieron involucrar son el accionista mayoritario, pero que le dieron poder a él. Correcto. Pero él también se va a poner viejo. Él también va a envejecer, él también puede quedar inhabilitado. Entonces, ese es el tema. Es tan complicado esto. Que sí. Allí entra un proceso en transición, William. Tú que eres estudioso del tema, lo puedes manejar muy bien. Tiene que ver con una tercera generación que quieran reingresar. Y eso ha sucedido. Estamos hablando de tercera. Exacto, porque ¿qué sucede? Yo puedo ser en un momento determinado el gerente general, pero puedo ser un momento algo transitorio, 10 años, 15 años, y de pronto vuelva. Porque es que, como dijimos que la transición es un proceso, puede ser que esa persona en la segunda o en la tercera generación esté en ese proceso de maduración, de formación, de capacitación, de internar, de conocer el negocio y volver en un periodo de 10 años, 12 años. No es algo descabellado lo que le estoy planteando. Y eso que a lo mejor no sea los hijos, sino a los nietos. Los hijos, los nietos. Que vayan, si ponemos el ejemplo de tu caso, yo entiendo que tus jefes ahorita o los dueños son segunda generación. Segunda generación. Hay tercera disponible pero hay turno al bate, o sea. Todavía no la hay, están pequeños. Sí, el tema es la edad a veces, claro. Pero él en algún momento, ellos, entiendo que son jóvenes. Sí, totalmente. ¿Verdad? Pero todo joven envejece, o sea, no hay duda, para allá vamos todos. ¿Y cómo lidiar con esa parte de a lo mejor ser un gerente general, los hijos no están pendientes o no tienen sus intereses puestos en esa empresa que creó ese fundador? ¿Le dan potestad a ese gerente general en la toma de decisiones? ¿Ellos se involucran o no se involucran? Están obligados a darle poder y decisión a la gerencia, porque si no funciona, sería un títere. Y uno como gerente está en la exposición de exponer, vender ideas, tener ese compromiso y alcanzar las metas que sean necesarias. ¿Sí? Porque todo es un ganar-ganar. Tú ofreces una meta, tú logras esa meta, bueno, y allí están los resultados. Porque acuérdate de algo así. La familia tiene la preocupación porque es su patrimonio con lo que uno está trabajando y es delicado,
pero uno también se siente en un estado de compromiso porque tú estás manejando el sustento económico de 30 años, de 40 años, el patrimonio de la familia. Está el patrimonio. Entonces, todo eso es una realidad. Hay como una relación de mucha responsabilidad, pero de ambos bandos. Y no solamente, sino como te decía, es decir, son la cantidad de familias que comen de esa empresa. Entonces, ¿cómo te sientes tú o cómo se siente aquel núcleo familiar si hicieron una selección equivocada o errada? No solamente cuando es un tercero, de pronto cuando sea un hermano. Yo creo que es más difícil que el nivel de responsabilidad es menor cuando existe un tercero como cuando existe un hermano que maneja todo el patrimonio de la organización y todo el mundo lo sigue. Entonces, yo siento que eso es un proceso bastante difícil y tenemos que entender porque cada empresa tiene su propia naturaleza, su propia composición. Es decir, una cosa, podemos hablar de una forma muy homogénea, pero ¿qué sucede cuando dentro de los 4 hermanos existen de 2 matrimonios, de 3 matrimonios, cuando son 8 personas? ¿Cómo nos ponemos de acuerdo? ¿Cómo es esa composición? Es algo sumamente... Aquí lo vemos lo vemos muy fácil, muy sencillo. Es decir, mencionaste algo que yo no había mencionado. Aquel fundador que tiene 3 matrimonios. Eso es una realidad. Hijos y nietos de ese matrimonio. ¿Quién es el que va? Hijo de 50, William, y hijo de 18 años. Claro. Y eso es una realidad. Porque en la tercera vuelta ya tengo niños pequeños y ya tengo hijos grandes. Entonces, en conclusión, es un conflicto permanente y controlar las emociones. O sea, yo particularmente, cuando hago estas asesorías, ataco primero el aspecto emotivo, emocional, control de emociones, liderazgo. Claro. Porque, ¿para qué? Si eso no funciona, lo que yo vaya a proponer no va a funcionar. Este tema que es bastante interesante, vamos a hablar de un foro que se va a dictar en los próximos días, que creo que todos debemos asistir o todos los que tengamos interés en el tema. Y me doy cuenta, pensando en todo lo que hemos conversado, cuántas empresas familiares hay en el país. Y sin ir más allá, en la región, en nuestro estado Zulia, pensando restaurante, supermercado, ferretería, empresas de publicidad, medios de comunicación. La empresa más vieja de Venezuela, que tiene mayor antigüedad, vamos a quitar de los viejos, mayor antigüedad, es una empresa familiar. Que se llama Ron Santa Teresa. Correcto. Y es una empresa totalmente exitosa y ejemplo en muchos factores. Hemos mencionado una acá, porque tenemos que mencionarla. Se llama Covec. O sea, esa empresa que entiendo que está por la quinta, por la cuarta. Excelente. Y me doy cuenta que ese emprendimiento que nace de una persona y que lucha porque su familia lo mantenga, forma parte importante dentro del desarrollo de un país y genera otras fuentes de empleo para una buena cantidad de trabajadores en la región y el país. Esto es emprendimiento en la empresa familiar, retos de la sociedad venezolana, ya venimos. Seguimos con más de retos de la sociedad venezolana. Esto es la empresa familiar. El próximo 14 de julio se hará en nuestra ciudad el primer foro de empresa familiar y quiero que conversemos sobre eso y una invitación a todos, por supuesto. Sí, por supuesto. Todo se va dando, definitivamente, y Dios siempre está presente en estos acontecimientos. Casualmente, una gran amiga toma la presidencia de la Cámara de Comercio, Amaya Briner, una mujer, primera mujer presidente de la Cámara de Comercio. Felicitaciones para ella, en su cargo lo está haciendo muy bien. Y a mí se me ocurre, dice, esta es mi oportunidad. Porque en anteriores tal vez no tenía esa conexión con la Cámara y la llamo y le planteé la necesidad, le dije, Amaya, yo siento que la Cámara no ha trabajado en esto. O sea, la Cámara de Comercio de Maracaibo, donde todos sus afiliados son empresas familiares, debería de darle a la empresa familiar. En México existe organismos que se dedican solamente a la atención de la empresa familiar, así como la atención del menor. Bueno, vamos a atender a la empresa familiar. En España también existen institutos. Entonces, esto es un proyecto, ¿no? La Cámara, yo voy a llevarla hasta que creen una unidad, me imagino que sí la van a crear, y ahorita lo que se nos ocurrió fue organizar un foro. El foro es el 14 de julio, como usted lo dijo, es en las instalaciones de la Cámara, en el salón
en el auditorio de la Cámara, es 8 horas, va a estar todo el día. ¿Cuál es la novedad de este foro? Generalmente un foro son 8 horas, 8 expositores, 4 expositores en la mañana y 4 expositores en la tarde, y ya. Bueno, esta vez nosotros no lo vamos a manejar así. En la mañana va a haber 4 ponentes, ¿verdad? Expertos, representantes de grandes firmas transnacionales, incluso está PricewaterhouseCoopers, está Ernst & Young, está Exaudi y está mi empresa, que también es de consultoría. Voy a estar yo como ponente. Esos 4, cada uno va a tocar temas. La parte sucesoral la voy a tocar yo. La parte de gobierno, lo planteó James, el gobierno lo llamamos gobierno corporativo, o la gobernanza lo va a tocar otro. La parte de gerencia y mitos lo va a tocar otra persona. Y el último va a tocar un tema que les va a parecer rarísimo, que se llama protocolo. El protocolo familiar. ¿Qué es el protocolo familiar? En la estructura de gobierno existe una figura que se llama la junta familiar, vamos a llamarlo así. La junta familiar, aquí está la empresa y aquí existe una junta de gobierno de la familia para con la empresa. Mientras se hace el estudio, todo se concluye con unos estatutos familiares y lo llamamos el protocolo. Lo que se escribe ahí, deseos del papá, deseos de los hijos, deseos de la abuela. Ojo, les cuento algo. En Víveres de Cándido, los niños de la tercera generación, los hijos de Andrés, de Vania, todos han hecho posgrado en el exterior porque así lo quería la abuela. Y eso está en protocolo. Claro. Ellos, después que regresaban del viaje al exterior, tenían que trabajar en una empresa que no fuera familiar. Por ejemplo, la que era consejero de contador trabajó en una firma internacional de auditores. 2 años, una empleada cualquiera, teniendo trabajo y dinero tal vez en la empresa familiar. Pero es una idea muy buena, porque estoy absorbiendo. Exactamente, para después llevarlo a la empresa familiar. O sea, correcto. Eso está estipulado en un protocolo. Entonces, uno de los ponentes nos va a hablar de protocolo. Esos 4 ponentes de la mañana termina con sus exposiciones magistrales y todo lo que es preguntas, respuestas, conversatorio, discusiones, lo vamos a dejar para la tarde. Entonces, ¿qué invitamos? Invitamos a 4 empresas elitescas, no vamos a llamar elitescas, es otra palabra, emblemáticas de la región. Me perdonan los que dije porque de verdad no es la palabra. Son emblemáticas, íconos de la región. Marmoca, volvemos Correcto. con Víveres de Cándido, Angelini y Coveca, imagínense. Van a estar esas 4 empresas con sus 4 representantes. En De Cándido nos va a acompañar Alessandro Danino, que es de la tercera generación, es el gerente de planificación. Ferguson Worlds, creo que es Belloso, de Coveca. Franco Cocuccelli, de Marmoca. Y no recuerdo el nombre, pero es apellido Angelini, que no sé si es hermano. Y primo. empresas en de diferentes ramos, Esos correcto. 4 señores van a estar sentados en un sofá o en varios sofás y los 4 expertos van a estar de este lado. Van a sentarse los 3 realmente, porque yo soy el moderador. O sea, yo voy a usurpar el cargo de comunicador social. Voy a servir de moderador. Después le voy a pedir algunos consejos, porque lo está haciendo muy bien, de verdad. Y entonces ese moderador va a hacer que todo el mundo hable, y usted lo ha hecho muy bien porque nos ha hecho hablar, y mucho, a mí me gusta. No, y usted habla muy bien también. Entonces ese moderador va a hacer que todos hablen, y el público va a tener micrófono para pararse, y todo va a ser interactivo. ¿Y por qué lo damos para la tarde? Es lo que se llama conversatorio. Yo conversaba con un socio que tengo en Argentina y no me entendió la palabra foro ni me entendió la palabra conversatorio. Pero explícame qué significa eso. Y yo le tuve que explicar, pero ya usted entendió que es un conversatorio. Es un conversatorio. Entonces en la tarde va a ser muy amena, va a ser eso, vivencia, ellos van a traer su vivencia. Esperamos no salirnos de los 4 temas, ¿verdad? Porque es la idea. Tocamos los 4 temas, porque hay muchísimos más temas que no se van a tocar. Por eso va a haber un foro 2, un foro 3 y un foro 4, o sea, la visión. ¿Y redes sociales para que la gente que esté interesada pueda...? Sí, o sea, definitivamente, ahorita estamos en la Cámara de Comercio. Okay. No, lo tenía aquí, bueno. Todos busquen Cámara de Comercio de Maracaibo, es muy sencillo, lo pueden seguir en Instagram. Mi Instagram lo tiene, a mí me buscan fácilmente porque solamente hay uno en el mundo. Que se llama Williams con MS, Ajá. Garnier, como el champú,
como el tinte, Jordan como el río, como Michael Jordan, no se les va a olvidar. Williams como Cherry Williams, Garnier como el champú y Jordan como el río. Y rápidamente, esa es mi red. También quiero que nos comentes sobre los libros. Esto es, yo tengo un socio en México que se llama Mario Rizzo, ¿verdad? Él ha escrito 4 libros sobre este tema, él es especialista en este tema y en gobierno corporativo, y tiene estos libros que los vamos a rifar en el evento, ¿verdad? Ay, uno bueno. se lo voy a explicar a Angélica, Ay, que me gracias. parece que le interesó el tema. Se llama El Sucesor y El Sucesor 2. Son libros que son historias, o sea, de empresas familiares. No es un libro teórico, aburrido, etcétera, y los pueden buscar en el blog, pero él me dijo que lo buscaran en su blog, que se llama Mario Rizzo. Ok, perfecto. Eso lo consiguen fácilmente y por ahí lo pueden comprar. Perfecto. Él los despacha de México. Me gustaría que cada uno, para cerrar ya, en 3 palabras, obviamente inclinándose en el aspecto positivo, ¿cómo definiría esta empresa familiar? ¿O qué debe tener una empresa familiar para ser exitosa? Bueno, la empresa familiar debe tener, mantener en el transcurrir del tiempo las bases que su fundador otorgó, dio, la constancia, la dedicación. Nunca deben de perder esas bases, que es la que va a permitir el día de mañana hacer todos esos procesos de transformación y de cambio de paradigmas que necesita toda organización. Ok, profesor Sí, Williams. o sea, definitivamente la clave para que una empresa familiar sea exitosa es tener claro el tema de la transición, como planteaba, la sucesión primero y la transición de generación en generación. Y si se logra, si no se lo vamos a preguntar a los amigos de Cubeca, que son un ejemplo, se lo preguntamos a Lorenzo Mendoza, cómo hizo él para estar ahorita al mando de esa empresa. Entender que somos humanos, que algún día el ciclo, tanto para trabajar o de vida, se termina, y que desde el momento que yo tengo la idea de crear una empresa, sé que en algún momento esa empresa tiene que dejar, las tengo que dejar en las manos de otra persona. Excelente, está claro que la tengo que dejar. Yo en el foro voy a tocar temas como el fundador, embajador que quiere estar todo el tiempo, el otro sucesor que muere en la silla de montar, ¿verdad? Y el otro gobernador que se acaba su periodo, él entrega y se lo entrega al mando. O sea, definitivamente la clave está en principio en el fundador. Bueno, ojalá que en la parte privada estas empresas familiares que son muy exitosas entiendan para que lleguen a tercera, cuarta, quinta generación y se mantengan a través del tiempo. Es diferente la parte pública, creo yo, que es un tema que no tocamos ahorita, pero que también está muy de moda, ¿no? La sucesión de ese poder. Pero yo creo que es un tema bastante actual. Y que tiene un nombre, empresa familiar, y que lo vemos, y cada uno de ustedes en su casa, cuando salga a la calle, vaya a un restaurante, descubre esa historia, vaya a una empresa de publicidad, entienda su historia, a un medio de comunicación también tiene su historia, y muchos de ellos en nuestra región son empresas familiares. Ha sido un placer para mí haber aprendido, haber absorbido esa buena energía y además ese conocimiento que ustedes tienen sobre el tema y gerenciando exitosamente diferentes empresas, además de estas charlas para motivar a otras personas que quizás quieran o tengan el sueño de crear una empresa familiar. Bueno, qué bueno podría ser asistir a ese foro y motivarse a través de esas experiencias de vida de seres exitosos. Gracias por estar aquí en nombre de la universidad. Gracias. Esto fue Retos de la Sociedad Venezolana.